Dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Hemos adorado tu nombre, te hemos glorificado. Y ahora venimos, Señor, delante de ti a ser expuestos a tu palabra. Y te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas. Que este tiempo, Señor, sea tu gracia sobre nosotros, ministrando cada vida, cada corazón, recibiendo el consejo de tu palabra para, Señor, seguir creciendo y madurando. Pongo en tus manos a aquellos que atenderán tu mensaje, Señor, y mi vida, Padre, tómala y úsame como un instrumento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Vamos a ponernos cómodos. El tema es: lo que Dios inicia siempre lo termina. Dios está muy interesado, hermanos, en que la iglesia en este lugar madure. Ya tenemos 6 años, imagínese usted a un niño de 6 años, ya logra leer, ya identifica palabras, números, colores. Y eso es un avance en lo natural en un niño. A la edad de 6 años ya ha habido un desarrollo, ha habido un crecimiento y se logra ver ya un resultado de un proceso, de una enseñanza. En lo espiritual sucede de la misma manera. Y como iglesia somos llamados a madurar y a crecer. Y esta epístola a los Filipenses es una epístola importante para el crecimiento y para la madurez. Y vamos a ver esta mañana, Dios quiere ministrar nuestras vidas para mostrarnos que todo lo que Él inicia, todo lo que Él da inicio, lo va a terminar. Y eso debe de producir confianza en la iglesia, producir confianza en sus hijos, en que al Dios que servimos es un Dios en el cual podemos confiar. Si algo tenemos dificultad en la actualidad es poder confiar a otros nuestra vida. Siempre somos un poco reservados, tomamos cautela en muchas de las ocasiones porque no sabemos si podemos confiar. Esta carta a los Filipenses, Pablo la escribe 10 años después de que él está visitando a la ciudad de Filipos, allá en Macedonia. En el capítulo 16 de Hechos encontramos el contexto de la visita de Pablo, de Timoteo y de Lucas a esta ciudad de Filipos. El apóstol Pablo escribió esta carta durante el encarcelamiento que él tuvo en Roma. Eso está en Romanos 1:12. Y esta carta hace énfasis a vivir una vida en el gozo del Señor, hermanos. Y esto es muy importante, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Un poco de introducción. Vamos a leer los primeros 3 versículos, del 3 al 6, para entender el contexto del versículo 6. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo tenía un interés muy importante con los hermanos en Filipos, entre ellos Lidia, una mujer que se convierte cuando ella llega, y después de 10 años Pablo les dice a esta iglesia que le daba a Dios gracias siempre que se acordaba de ellos. Versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y esas palabras como que son un poco difíciles de entender cuando sabemos que el que está escribiendo estas palabras está preso y está a punto de ser ejecutado. Pero Pablo dice que él siempre en sus oraciones rogaba a Dios por los filipenses. Versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el momento que estuvo con ellos en el río, después de 10 años que habían pasado, Pablo les está diciendo que oraba por la comunión de ellos, de los Filipos, con el Evangelio. Y esto nos enseña, hermanos, que el Evangelio debe de ser una vida de comunión con Dios. No de vez en cuando, siempre. Y Pablo hacía esa oración. El versículo 6, que es el versículo que vamos a estudiar esta mañana con la ayuda de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Estudiando este versículo, hermanos, encontramos 6 preguntas que vamos a contestarlas con la ayuda de Dios. La número 1, la primera pregunta es, ¿qué convenció a Pablo? Porque seguramente antes no estaba convencido. La primera pregunta es, ¿qué convenció a Pablo? La segunda pregunta es, ¿quién comenzó la obra en los filipenses? Porque el que la comenzó con los filipenses también la comenzó con nosotros. La tercera pregunta es, ¿cuál fue esa obra iniciada? La número 4, ¿cuál es esa buena obra? Número 5, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de que esa obra que fue comenzada será perfeccionada? Una vez más, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de que esa obra que fue comenzada será perfeccionada? Y la última y sexta pregunta, ¿cuál es el día de Jesucristo cuál es el día de Cristo Jesús que Pablo alude en el versículo 6? Esas 6 preguntas vamos a contestarlas con la ayuda de Dios porque surgen del texto que Pablo está escribiendo a los filipenses. Hay una palabra muy importante ahí que vamos a estudiar con la ayuda de Dios, mis hermanos. En el versículo 6 dice, estando persuadido. La palabra persuadido en el griego es un sinónimo de convencido. Y esa palabra, hermanos, es una palabra muy importante que con la ayuda de Dios vamos a definirla. Dice la definición, la busqué en 2 diccionarios. El Free Dictionary dice de la siguiente manera que la palabra convencer significa lo siguiente. Significa conseguir mediante razones que una persona actúe o piense de un modo que inicialmente no era el deseado. Una vez más, la definición dice que la palabra convencer significa conseguir mediante razones. ¿Mediante de qué, hermanos? Razones. Que una persona actúe o piense de un modo que inicialmente no era el deseado. Y aquí entonces cabe de que Pablo antes de este versículo o en un tiempo pasado no estaba convencido de Dios. Porque seguramente eso es lo que le pasa a muchos de los cristianos, que no actúan como cristianos porque no están convencidos de lo que Dios dice. Pero vea lo que dice la definición de la Real Academia Española en cuanto a la definición de la palabra persuadido o convencido, que es la misma. Significa mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Es decir, la definición de la Real Academia dice que se tiene que mover a alguien con razones para que deje de hacer algo, para hacer algo que lo convence por las razones que se le están dando. Esta palabra persuadido en el griego es peizo, que significa convencer, pero también significa descansar mediante una certeza interna. Esto es muy importante, hermanos, porque esta es la base del versículo que estamos leyendo. ¿Por qué es importante revisar y poner esta base esta mañana para la predicación? Porque mucho del comportamiento que tiene usted como cristiano descansa en que si está convencido o no está convencido que lo que está haciendo está bien. Cuando usted está convencido de que lo que está haciendo es algo bueno para usted, usted lo hace con toda la confianza del mundo y usted cree que eso es bueno. ¿Cierto o no? Si usted sabe que la carrera para su hijo es un bienestar, usted le apuesta, por decirlo así, perdón por la palabra, todas las canicas a esa carrera.
Porque está confiado que esa carrera va a solucionarle a su hijo un porvenir. ¿Cierto o no? Y no importa cuál sea la dificultad, usted está convencido y va a luchar y se va a esforzar porque sabe que eso le va a dar un bienestar a usted. Si usted no estuviera convencido de que la carrera es para su hijo es un beneficio, usted no haría lo que está haciendo por su hijo. Esto sucede igual en la vida cristiana. Si usted no está convencido de Dios, obviamente usted nunca va a vivir para Dios porque no lo convence Dios. Y Pablo había llegado a ese lugar. Vamos a buscar unas citas. Primera de Juan 4:18. Pablo estaba seguro de que el trabajo que Dios había comenzado en la iglesia en Filipos, a pesar de las presiones externas y a pesar de todo lo que había pasado, Pablo sabía que podía descansar en Dios. Primera de Juan 4:18. Pablo ha experimentado a Dios de una manera, hermanos, tan contundente en su vida, en la cual llegó al convencimiento de que Dios era alguien en quien se podía confiar. ¿Sabe, hermanos, que Pablo llegó a vivir en su vida dos áreas muy importantes? Pablo estaba convencido y estaba confiado en Dios. Porque si tú no estás convencido, tú no puedes estar confiado en alguien. Cuando tú no confías en Dios, es porque no estás seguro de las cosas de Dios. Cuando tú estás convencido de Dios, tú confías en Dios. Y Pablo había llegado a un momento importante en su vida y él sabía que él estaba convencido. Cuando tú no estás convencido, tú no confías. El apóstol Juan escribe algo muy importante. Dice Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué, hermanos? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe qué es lo que produce el no estar confiado y convencido en Dios? Lo que produce es temor y miedo a las cosas. Cuando tú no estás convencido de que tu familia está en las manos de Dios, en el mejor lugar, en tu vida viene un temor. El resultado principal del no convencimiento y de la no confianza es el miedo y el temor a las cosas. Y cuando tú no estás convencido, hermano, tú comienzas a caminar una vida de miedos. Y Juan dice que en el amor no hay temor. Y Pablo había experimentado el amor de Dios, un amor ágape, un amor que se da, un amor en el cual no hay interés. Pero ese amor tan profundo echaba fuera toda duda, todo miedo. Yo le hago una pregunta a los esposos. ¿Usted le gustaría estar seguro y convencido de que su matrimonio va a durar hasta que usted llegue a viejo? Es algo que deseamos, que confiamos. Pero tenemos que estar convencidos cuando vemos el comportamiento de aquella persona que es nuestra esposa, la cual nos genera confianza. Pero si la pareja, o le invertimos, el esposo, no da confianza en el hogar de ser alguien confiable, siempre va a vivir la esposa insegura. ¿Y será que me está engañando? Y podemos llevarlo a cualquier plano. Lo que nos genera una confianza y lo que nos convence es cuando en lo que confiamos nos genera y nos produce ese convencimiento. Y tiene que ser con razones, con hechos, no con palabras. A veces decimos, te amo mi vida. A veces decimos a los hijos, los amamos. Pero ese amor se tiene que demostrar ¿con qué? Con hechos. Porque si le dices te amo y nunca haces nada para demostrar ese amor, solo queda en palabras. Debe de haber un argumento
que convenza ese dicho que estás diciendo. Y Pablo dice, Juan aquí dice que en el amor no hay temor. Y esa palabra amor es ágape, es el amor de Dios. Y Pablo había llegado a estar convencido porque había conocido ese amor de Dios que se da de manera desinteresada. ¿Sabe que Dios nos da sin esperar nada a cambio de nosotros? Él nos dio esta mañana la vida sin esperar nada a cambio. Él nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario, a pesar que muchos no lo quieren aceptar ese regalo. El amor de Dios es un amor desinteresado. Hay una palabra ahí clave, muy importante, y es la palabra temor. Y viene de la palabra griega phobos, de donde viene fobia. Que significa, hermanos, asustarse. Pero asustarse para correr. ¿Y sabe qué es lo que hace el miedo? Cuando tú no estás convencido de que la persona que tienes a tu lado, que es el papá de tus hijos, no muestra evidencias de que puede ser fiable, tú quisieras, ese miedo como que te dan ganas de salir corriendo. Porque ha producido algo el no estar convencido. Vamos a ver unas citas en Filipenses 1:14. ¿Sabe que Pablo estaba convencido de que su vida futura estaba siendo orquestada por Dios? Que los eventos que a su vida vendrían, Dios los tenía controlados. Y Pablo sabía que lo que pasara en su vida, Dios estaba en control. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene la seguridad y la confianza que lo que usted está viviendo, Dios tiene control de eso? Si fuera así, entonces ¿por qué no hay una vida de comunión con Dios? ¿Por qué si la respuesta es amén? ¿Por qué tu vida no refleja eso con el Señor? Si tú estás seguro de que lo que estás viviendo, lo que tienes hoy como problema, Dios lo tiene controlado, ¿por qué entonces te alejas de Él? Porque esa es la respuesta. Si yo estoy seguro que mi Dios tiene control de que mis hijos ahora no son gobernables, de que ahora no tengo economía, de que ahora me falta, si yo estoy confiado de que Dios tiene control de eso, ¿por qué yo me alejo de Él? ¿Sabe por qué usted se aleja de Él? Porque usted no está seguro, ni confiado, ni mucho menos convencido de que Dios tiene control de su vida. Cuando estamos seguros de que Dios tiene control, estamos convencidos que aún lo que tengo como problema, Dios puede acomodarlo para un beneficio a mi vida. Y lejos de correr, me quedo cerca con el Señor. Filipenses 1:14, Pablo repite la palabra confiado o convencido como sinónimo en la epístola 4 veces. Filipenses 1:14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, y la palabra es convencido, confiado, en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, ¿sin qué, hermanos? Sin miedo, sin salir huyendo. Pablo dice que los hermanos cobraban confianza, estaban convencidos, ¿en quién? En el Señor. Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo decía, fíjese, Pablo estaba preso allá en Roma, y él dice, y confiado en esto, estoy convencido, estoy seguro de que aún voy a estar con ustedes para vuestro provecho, gozo de la fe. Filipenses 2:24. Y confío, ¿en quién dice Pablo? ¿En quién confías tú? ¿Sabe que una de las señales de la madurez espiritual cristiana es la confianza en el Señor? Confiar en Dios, hermanos, habla de un nivel
de crecimiento espiritual. Porque mire, es bien fácil caminar con Dios cuando todas las casas, caminan bien. Es bien fácil cuando ganas bien, te entra el recurso, no hay problema con los hijos. Ahí es bien fácil seguir al Señor. Pero cuando se atora la carreta, ahí sí ya no. Y Pablo decía, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo es un hombre que confiaba en el Señor, porque él estaba seguro de que Dios nunca le iba a fallar. Pablo sabía, si alguien puede producir certidumbre en la vida del hombre, es Dios. Salmo 125:1. Cuando nos falta confianza, hermanos, no es porque nos falte conocimiento de Dios. Lo que hace falta, hermanos, es seguridad acerca de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. El Salmos 125:1 dice, los que confían. ¿Los de qué, hermanos? No todos confían, porque confiar es estar convencido de que Dios nunca te va a fallar. La confianza es un resultado del convencimiento que Dios ha producido en nosotros, y por eso tú confías. Dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es decir, una vida convencida en Dios, por muy grande que sea el problema, se puede mover, pero no se puede ladear, pero mover del lugar, no, porque es Dios quien sostiene esa vida, hermano. Si en tu vida no hay convencimiento de que Dios es poderoso, tú no estás seguro de Dios. Tu vida es muy inestable. Algo importante en el versículo 1 es solamente aquellos que confían. Los que no confían simplemente van a ser movidos constantemente cuando hay problemas. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Déjeme referirle a algo muy importante que anotaba, hermanos. Y es lo siguiente. Nuestra inseguridad es un obstáculo para nosotros poder depositar nuestra confianza en Dios. ¿Nuestra qué? Nuestra inseguridad. La repito. Nuestra inseguridad es un obstáculo para nosotros poder depositar nuestra confianza en Dios. La inseguridad que produce el miedo y el temor, fobos, es un obstáculo para que confiemos en Dios. Si tú dices que tú confías en Dios, ¿por qué entonces tu vida, cuando pasa por momentos difíciles, se acaba, te apagas? No tienes el ánimo y el deseo. Te quejas, te enojas. Vean lo que dice el texto. Pero los que esperan, ¿quiénes? Los que esperan. No todos esperan. Hay muchos que se desesperan y no tienen paciencia. ¿Sabe que estaba leyendo en la mañana? Me levanté muy temprano y estudiando y un poco revisando lo que vamos a predicar allá en Morelos. ¿Sabe cuántos años esperó Abraham cuando Dios le da la promesa para con Isaac? 25 años. 25 años esperando que Dios le dé un hijo. ¿Sabe cuántos esperó Abraham, Isaac para que naciera Jacob y Esaú? 20 años. 20 años esperando que Dios hiciera la obra en su vida. Pero ¿sabe qué? Como esperó, recibió la bendición. Pero hay muchos que a los 6 meses, a los 7 meses, al año se desesperan. Dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Porque esperar en Jehová
es estar convencido que no te va a fallar. Esperar en Dios es estar convencido y confiado de que Dios cumplirá sus promesas que Él ha hecho en su palabra para con su pueblo. Cuando tú no esperas en Dios, ¿sabes qué pasa? Ni estás convencido, ni estás seguro, y mucho menos confiado en Dios. Por eso has cometido tantos errores en tu vida. Hay quienes, Señor, dame un negocio. Señor, voy a poner esto en tus manos, seguro esto es. Y Dios te dice, espera, hijo. Y tú dices, no, Señor, este es. Y te avientas. No esperaste en Dios. No confiaste. Pero la Biblia dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué interesante la palabra o el verbo esperar, kavá, en el hebreo. Significa, hermanos, confiar, aguardar para recibir. Interesante la palabra, ¿verdad? La palabra es kavá en el hebreo. Es aguardar, confiar, esperar para recibir. Los que guardan, los que esperan, los que confían para recibir en Jehová, ellos, dice que tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe que el saber esperar en Dios tiene que ver con la madurez espiritual? Salmo 119, versículo 9. ¿Sabe que cuando revisamos la epístola a los filipenses, no estamos hablando, hermanos, de Jesucristo como Hijo de Dios? Hablamos de un hombre de carne y hueso como usted y yo, que fue el apóstol Pablo. Un hombre que tuvo debilidades y flaquezas, el cual aprendió a estar convencido de Dios, y eso le dio seguridad en su vida. ¿Sabe que a Pablo, no le importaba si tenía un problema? Sabía que detrás del problema Dios lo iba a guardar. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. La respuesta es, ¿con guardar qué, hermanos? Ahora, aquí viene una razón, un argumento, que al joven regularmente no lo convence. Y casi siempre, como no lo convence, no confía en Dios. Y cuando toma sus decisiones, las toma alejados de Dios. Porque piensa el joven que para limpiar su vida tiene que ser haciendo otras cosas y no guardar la palabra, obedecerla, que es el contexto. Ahora, ¿por qué los jóvenes les cuesta caminar en el camino del Señor? Porque no están convencidos de lo que Dios dice es cierto. Pero el Salmo 119 dice que la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta que Dios da es guardando, obedeciendo su palabra. Si el joven la obedece, con esa palabra su vida va a ser limpiada, de tal manera que sí va a ser una vida que refleje la gloria de Dios. Vamos a Filipenses 3:8. Solamente estamos viendo la primera pregunta. ¿De qué estaba convencido Pablo? ¿Qué era lo que lo había convencido que antes no lo tenía convencido? La respuesta es la seguridad de que Dios nunca le iba a fallar. Yo le hago una pregunta a los padres. Hay un texto que dice, instruye al niño en su camino. ¿Me ayuda? ¿Y aun cuando fuere viejo? Si eso fuera verdad y si eso te convenciera, tú tendrías confianza de traer a tus hijos todos los cultos a la casa de Dios. Aunque nadie dijo amén, es amén. Si ese texto fuera verdad en tu casa antes de dormir, con tus hijos orarías. ¿Sabe que con mi hija tuvimos la experiencia? Todas las noches antes de dormir oramos con ella. Ya hace 2 días nos dio la sorpresa que ahora ya sabe orar ella. Ya nos dirige en la oración. Ahora, eso no es obra, hermanos, una obra de la casualidad.
Ese es el resultado de 6 años estarle enseñando a orar. Tú no esperes que tus hijos hagan algo si tú antes no se los enseñas con el ejemplo y con la palabra de Dios. Dice Pablo lo siguiente, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como que, hermanos, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? Pablo dijo, yo tengo un título, soy fariseo de fariseos, soy de la tribu de Benjamín, tengo muchas cosas que yo tengo, pero ¿sabes qué? Eso a mí no me da la certeza de vivir confiado en esta tierra. Lo único que me da mi confianza en esta tierra es Cristo Jesús. Por eso, todo eso lo hago a un lado y le doy a Jesucristo el único lugar en mi vida, el más importante. Pablo dejó a un lado todo eso. Ahora, hermano, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy en contra de que usted estudie y se prepare. Si alguien promueve el crecimiento intelectual, es su servidor. Pero cuando eso ocupa el lugar de Dios, ahí sí estamos mal. Hay quienes por estar ocupados en esas cosas no buscas a Dios. Eso no es de Dios. Pablo dice, todo lo he dejado de lado. Concluye el versículo 8. Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Ahora, ¿por qué Pablo llegó al nivel de decir que todo lo que tenía lo hacía a un lado? Porque lo que tenía en Cristo Jesús era mejor. Lo que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos, es mejor. Vamos a ver el Salmos 11, versículo 1. ¿Sabe que Pablo fue un hombre que vivió siempre convencido de Dios, seguro de Dios y confiado en Dios? Cuando tú no confías en Dios, hermanos, te pasa lo que el Salmo 111, versículo 1, perdón, el Salmos 11 dice. ¿Lo tiene? Este salmo lo escribe David en un momento cuando es perseguido por su hijo Absalón. Y tiene un problema muy fuerte porque recordemos que Absalón hace una revuelta y levanta al pueblo en contra del rey, de su papá. Y dice David lo siguiente, en Jehová he confiado. Ahí la palabra en el hebreo también es convencido. En Jehová he confiado. Y luego viene una pregunta, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Porque la gente le decía, David, viene Absalón, viene la gente, corre, huye. Y David dice, ¿por qué tengo que correr al problema? Si Dios está conmigo, si Dios tiene control de mi vida, ¿cómo yo voy a correrle a los problemas? Como las aves hacia el monte. No, versículo 2. Porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aunque sea muy grande el problema, dice David, Dios sigue siendo Dios y Él tiene control de mi vida. Él sigue estando en los cielos. Él sigue siendo Señor y Él nunca me dejará. ¿Sabe por qué cuando usted tiene un problema se aleja del Señor? Y le pasa como el Salmo, quiere huir como el ave hacia el monte, porque no está convencido de que Dios en su problema lo va a ayudar. Si usted estuviera convencido de que Dios lo guardará a usted y a sus hijos, usted sería más estable en las cosas de Dios. Amén. La inestabilidad es un resultado de la inseguridad que no tienes en Dios. Si Dios fuera seguridad para nosotros, estaríamos cerca de Él todo el tiempo. Segunda a los Corintios 11:23. ¿Qué fue lo que a Pablo lo hizo estar convencido? Porque tienen que haber argumentos detrás del convencimiento, ya vimos la definición. Tiene que haber argumentos, razones profundas
que nos hagan movernos de aquello a lo que Dios nos ha llamado el día de hoy. Usted, hermano, cuando se mueve de un lugar a otro, tiene que ser con un argumento. Si usted viene y le dicen, cámbiese de casa, usted dice, yo no voy a dejar mi casa hasta no ver que sea otra casa mejor a donde voy a ir y sea mía. Dice 2 Corintios 11:23. ¿Ya lo tiene? ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo, con todos estos problemas, ¿y tú confías en Dios? Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te golpean, Pablo, te azotan, estás en naufragio y confías en Dios. ¿Estás convencido que la vida en Cristo es mejor? Claro, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si logra ver la magnitud de los problemas en los cuales vivió Pablo, y aún así él estaba convencido que la mejor vida es la que se vive en Cristo Jesús. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Sí logra ver un gran cúmulo de problemas en la vida de Pablo, pero él confiaba en el Señor. ¿Qué lo convenció a Pablo, hermanos? ¿Qué lo convenció? ¿Qué argumento? Que aún en los problemas Dios lo ayudó y ese problema lo puso en un lugar para que eso fuera de beneficio para la vida de Pablo. Hay un texto que conocemos mucho nosotros y es Romanos 8:28. No lo busque, se lo sabe. Que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significan todas las cosas, pastor? Significan tus caídas, tus pecados, tus errores, tus mentiras, tus faltas, tu hipocresía, tu incredulidad, tu falta de obediencia a Dios. Todas esas cosas Dios las transforma para ayudarte en donde tú estás. Todas las cosas significan aquellas cosas que hacemos sin consultar a Dios. Donde hacemos lo que hacemos sin contemplarlo a Él. Y luego después Dios viene y lo toma como el barro en manos del alfarero y lo reconstruye para hacer una bendición. Ahora no malinterprete y vaya a pensar que esto es un estímulo para hacer el pecado. No, es para que cuando caigas ahí, levantes la mirada al cielo y sepas de que hay una esperanza en Cristo Jesús. Si logra ver, hermanos, que en Pablo hay una vida de madurez espiritual. A Pablo lo convenció los hechos de que Dios había proveído en su vida. Hechos 9:15. Pablo no estaba convencido, hermanos, cuando iba para Damasco en Hechos 9. Algo lo convenció. Y ese convencimiento lo hizo estar confiado en el Señor. ¿Recuerda usted que en Hechos 9, Pablo perseguía a la iglesia? Y Cristo lo encuentra en el camino y lo detiene y le cambia su vida. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Pablo recibe esta palabra, hermanos,
Dios le estaba diciendo a él, Pablo, tu futuro es este. Vas a predicarle a reyes, a príncipes y a los hijos de Israel. Pero, ¿eso cómo va a ser, Señor? Tú no te preocupes, yo te voy a llevar allá. ¿Van a haber problemas? Sí, pero yo te voy a guardar. Tú debes de estar convencido que el que orquesta tu vida soy yo, porque soy soberano y te voy a guardar. Cuando tú estés seguro, hermanos, y convencido de que Dios es el que orquesta tu vida, vas a confiar en Él. Vas a confiar tus hijos a Dios. ¿Sabe por qué a usted le cuesta caminar y obedecer a las cosas de Dios? Porque no estás convencido de que realmente esto sea el mejor lugar para ti y para tu familia. Cuando tú llegues a ese convencimiento, tú vas a estar cerca de Dios, no un día, todos los días, hasta que Él te llame a su presencia. Póngase de pie. Y con su Biblia en mano, Filipenses 1:2, y con ella concluimos. ¿Qué fue lo que convenció a Pablo? Un Dios poderoso, un Dios que nunca le falló. Y Pablo dice en Filipenses 1:12, quiero que sepas o que sepáis o que estés enterado de qué, de que las cosas que me han sucedido, los azotes que leímos, la prisión en Roma, ha redundado más bien, ¿para qué, hermanos? Pero Dios, tengo un problema inmenso con mis hijos. ¿Eso puede ayudar para bien al Evangelio? Claro que sí, cuando tú lo pones en las manos de Dios. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor. Esta palabra, Señor, que es una palabra que nos ayude a madurar y a crecer, Señor. Te pido por la iglesia, por aquellos que aún no están convencidos que el mejor lugar para sus vidas está en ti, oh Dios. Aquellos que a pesar de los años que tienen en la iglesia y aún no han llegado a confiar su tiempo en ti, no han llegado a tener la seguridad en ti, que esta palabra pueda disipar toda incertidumbre y incredulidad, para que ellos puedan estar convencidos de que el mejor lugar para un hijo de Dios es cerca de ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.